Atención, arranca una semana clave en la Organización de Estados Americanos para el Futuro Político de Venezuela. Se lo informan diversos medios internacionales. Es evidente que ha iniciado el día lunes 20 de junio, una semana crucial para Venezuela, porque el jueves 23 se llevará a cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA para discutir la situación en Venezuela, someter a examen a la democracia en el país, a la situación política y votar si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana, que podría ser aplicada sobre Venezuela si una mayoría de 18 países miembros de la OEA sobre un total de 34 vota a favor de aplicar este instrumento de presión política y de veto político diplomático. El lunes 20 de junio inició una semana en la que se juegan fichas claves en el tablero de la OEA para el futuro político venezolano y su relación con el continente. Asimismo, en la Unión de Naciones Suramericanas, la situación del país también será un tema de intenso debate. El jueves, en la sede del organismo en Washington, el secretario general Luis Almagro someterá a votación su duro informe sobre la situación de Venezuela y pedirá la implementación de la Carta Democrática Interamericana. Tengamos en cuenta que primero se somete a votación el informe, se discute, cada embajador presenta su argumento político, ojo, únicamente político, sobre la situación en Venezuela, y allí emite su voto. Luego de la votación del informe de Almagro y la votación sobre la implementación de la Carta Democrática Interamericana, se emite un proyecto de acuerdo en el que se determinará si realmente se aplica o no la Carta, de acuerdo a la mayoría que haya salido vencedora. Sin embargo, 2 días antes de esta asamblea, por petición de la canciller Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, no es curiosidad, no es casualidad, los 3 expresidentes que lideran la iniciativa de diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición explicarán ante la OEA el estado de su mediación 2 días antes de hacerlo ante la UNASUR. ¿En qué se basa esa estrategia? El gobierno quiere dejar muy en claro en la OEA que está mostrando una intención de diálogo. Para ello envía esta comisión. El detalle está en que la OEA pueda confiar en que realmente el gobierno tiene una intención de diálogo y que no está realizando esto para de alguna manera lavarse la cara ante el organismo internacional y poder comprar conciencias. Y antes de hacerlo con la UNASUR implicaría la gestación de posibles estrategias que, en caso de aplicación de la Carta Democrática sobre Venezuela, hacer que países miembros de la UNASUR que también forman parte de la OEA de alguna manera tomen represalias contra la OEA en apoyo a Venezuela si se llega a aplicar la Carta Democrática. Es lo que se puede vaticinar. Por invitación de la misión de Venezuela en la OEA intervendrán en el Consejo Permanente José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos, expresidente de Panamá, los exmandatarios que encabezan el diálogo auspiciado por la UNASUR. La Carta Democrática, recordemos, es un mecanismo de la OEA que se puede aplicar en caso de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en alguno de sus Estados miembros. Puede autorizar el inicio de gestiones diplomáticas, que son 2, posiblemente envíos de comisiones diplomáticas a Venezuela para intentar negociar, promover la normalización de la institucionalidad democrática a través de reformas estructurales en el sistema de poderes públicos. Y si no cede el gobierno ante esas negociaciones, en el caso más extremo sería suspendido de la OEA. Hay que tener en cuenta la actuación de Estados Unidos, que juega un papel fundamental, porque el pasado martes Estados Unidos y Venezuela acordaron abrir un diálogo de alto nivel luego de un encuentro entre el secretario de Estado John Kerry y la canciller Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la OEA que se desarrolló en Santo Domingo. De hecho, se tomaron una fotografía dándose la mano con rostros que dejaron mucho que hablar. En relación a la activación de la Carta Democrática, Kerry descartó que su país promueva sanciones. No buscamos una suspensión de Venezuela de la OEA, no creemos que sea constructivo. En el encuentro, ambos diplomáticos abordaron el tema del referendo revocatorio. Conversamos sobre el referendo revocatorio, tratamos de decirle que el gobierno debe responder mostrando apertura y respeto de su propia ley, refirió Kerry tras la reunión con Rodríguez, y según informó el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Mark Toner, Kerry apoyó también el diálogo que a instancias de UNASUR impulsan los exgobernantes Zapatero, Fernández y Torrijos. El peso de Estados Unidos es vital, clave, porque el convencimiento y la influencia retórica, diplomática y discursiva que tiene Estados Unidos en la OEA puede de alguna manera sentar las bases para que las opiniones cambien tendencias y se posicionen a favor de la Carta Democrática, no en contra del gobierno, sino a favor de una Carta Democrática para hacer que el gobierno negocie, trate de apaciguarse, trate de calmar tensiones, de relajar las aguas, de bajar la marea para que pueda restablecerse el hilo democrático, político y constitucional en Venezuela. De no ser así, se tomarían represalias, pero
Por otra parte, Almagro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que nadie quiere expulsar a Venezuela de la OEA. Lo dejó muy en claro en una entrevista. Claramente, la OEA está en una posición en la que quiere mostrar cierta compasión, pero sabe que tiene una posición política definida. Y la posición política es aplicar la Carta Democrática para hacer que Venezuela ceda. Y en caso de que no, la OEA se radicalizaría más, o los países que son pesos pesados dentro de la OEA se radicalizarían más al suspender a Venezuela del organismo. Pero por ahora no tienen la intención contundente y taxativa e irreversible de querer suspender a Venezuela. Quieren de alguna manera hacerle abrir los ojos, darle una especie de bofetón o de bofetada para que pueda reaccionar ante la situación política que vive el país y tratar de buscar algún tipo de estabilidad mediante la negociación diplomática. Pero de no ser así, se aplicarían sanciones, y la sanción más grave es ser suspendido de la OEA y de sus instituciones paralelas, que incluso son de derechos humanos, e instituciones económicas que podrían alterar y de alguna manera coartar la reputación de Venezuela ante organismos importantes como la ONU. El diputado presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el presidente del Poder Legislativo venezolano, Henry Ramos Alup, dijo también: la OEA no nos ha dado el derecho de palabra. Confirmó Ramos Alup que no lo han invitado a hablar en las venideras reuniones que tendrá el Consejo Permanente de la OEA esta semana. Hasta ahora no nos han dicho que tenemos derecho de palabra. Creo que la OEA debería escuchar la versión opositora de lo que sucede en el país, señaló Ramos Alup en una rueda de prensa el lunes 20 de junio, inicio por cierto, la validación de firmas para el referendo revocatorio en Venezuela e inicio de una semana clave para el futuro político de Venezuela en la esfera internacional. Entre varios puntos, sentenció que ni él, como jefe del Parlamento, ni dirigentes de la oposición discutirán el llamado diálogo extendido por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Cabe recordar que el pasado jueves el mandatario nacional invitó al jefe del Parlamento, Ramos Alup, a conversar con un gesto histórico para el país. Como gesto histórico para el país, quiero si se logra con diálogo. Ya es la tercera vez que lo digo y no dices nada, dijo en esa oportunidad el jefe de Estado. Asimismo se dirigió al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien pidió un juicio en su contra, y dijo: señor ministro, tenga en claro que para poder perder la inmunidad parlamentaria primero lo tiene que decidir la Cámara, y de ser así es cuando actuaría el Tribunal Supremo. Del resto es inconstitucional un juicio, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a dejar acorralar. Téngalo claro, hoy la FAMP es una de las instituciones más rechazadas por los venezolanos, a diferencia de la Asamblea Nacional, cuya gerencia es una de las más respaldadas por el pueblo. Ahora, el juego político se está tornando muy revanchista, porque hay posiciones establecidas, posiciones e intereses claros. La posición del gobierno es mantenerse allí para actuar contrarrestando la aplicación de la Carta Democrática, y la de la oposición es actuar en la esfera internacional para ejercer más presión sobre el gobierno, a medida que los poderes fácticos que apoyan al gobierno, como el poder del estamento militar, la Fuerza Armada Nacional y también parcialmente el Tribunal Supremo de Justicia, le den cierta vigencia y cierto tiempo que pueda ganar para de alguna manera tratar de revertir el proceso en la OEA. Pero a Ramos Alup le urge que se le otorgue este derecho de palabra para hacer valer la facultad y principio jurídico básico de la autonomía de los poderes públicos, y de esa manera dar su opinión en la OEA, la opinión de la oposición política y social en Venezuela, para que pueda ser una carta o la última carta que se juegue a la oposición en pro de buscar aplicar este mecanismo sancionatorio sobre el gobierno, que sin duda alguna lo dejaría un poco tambaleado, y eso le haría perder de alguna manera cierto fuelle en la carrera política que se desarrolla a nivel interno en Venezuela por el referendo revocatorio, mientras está en una lucha externa por tratar de no quedar más aislado internacionalmente y de no perder reputación diplomática ni en la OEA ni tampoco ante la ONU, porque eso sin duda alguna no le conviene y no creo que el gobierno lo desee. Estas son las incidencias que han surgido en una semana clave para Venezuela, para su futuro político en la esfera internacional, que tendrá influencia clara y directa a nivel interno en Venezuela. Así están las cosas en la OEA con Venezuela, Venezuela en la OEA, y la relación entre ambos, que hoy por hoy es volátil, es confusa, es ambivalente y con muchas cosas que están por venir.